no estaría de acuerdo en aprobar la FIV porque ni los diputados del periodo anterior ni los actuales que quieren la técnica han solventado el juramento de defender la Constitución, y esta me dice que la vida es inviolable y las leyes conexas dicen que la vida se protege hasta 300 días antes del nacimiento. Como les digo, esto es una realidad legal de Costa Rica y de la humanidad. Si bien cada persona puede pensar y actuar como quiera, hay un principio legal que no podemos dejar pasar por alto. Mi libertad de acción termina donde inicia la de la otra persona. El derecho a la vida del embrión es por sí solo real y no podemos selectivamente terminarla o influirla humanamente para que termine. Los derechos a la vida se respetan para todos y deben respetarse para todos en Costa Rica, en especial de quienes no tienen voz para defenderse de escenarios o manipulaciones que le afectan su ciclo de desarrollo natural. En la República del día de hoy se extrapolan mis argumentos y se incrustan en una noticia con visible sesgo que no deja espacio para la reflexión. Incluso yo mismo dije, pero qué posición más radical y poco propositiva. Al periodista de este medio que osó sacar de contexto mi posición provida al punto de querer minimizar mis argumentos, le informo que a causa de su afán por tapar el sol con un dedo, no puso atención en importantes aspectos que señalaré. Nunca, y eso lo sabemos todos los periodistas, un periodista se puede convertir en activista de una causa cuando está queriendo informar y formar opinión en un medio de comunicación. Esto definitivamente lo descalifica. Por otro lado, usted indica que la fertilización in vitro, entre comillas, tiene niveles de éxito parecidos a la natural según varias fuentes científicas. Sobre el particular le formo opinión, pues usted fertiliza la tierra y fecunda los óvulos. Además le pregunto, ¿a cuáles fuentes científicas se refiere y por qué no están consignados ahí especialistas en áreas científicas como Alejandro Leal, catedrático de la Universidad de Costa Rica, como Rodrigo Álvarez Revelo, biogenetista consultor en Europa, por poner solo dos de los casos más representativos, científicos, y repito, científicos? En la tabla comparativa ustedes contextualizan mis datos aduciendo que no son fiables y los comparan con un medio de Estados Unidos sin dar toda la ficha médica del asunto. Y lo que me resulta muy interesante es que en la tabla que usted pone que el 70%, según este medio de los Estados Unidos, el 70% tienen éxito los casos de fertilización in vitro, de fecundación in vitro, perdón. Pero después pone en uno de los párrafos, la ventaja de esta forma del tratamiento es que la mujer tendría los óvulos fertilizados listos sin necesitar a otro intento, dado que menos de la mitad de las veces tiene éxito. Entonces, ¿cómo es? ¿El 70% o menos de la mitad? Yo creo que un periodista debería tener más claridad en los datos que pone. Estimado colega, se toma la FIV con indiferencia, y esto es lo más delicado, pues relativiza sin escrúpulos el valor de la vida. Usted dice al final que no obstante estas pruebas no son suficientes para el varado, que para efectos prácticos podría descarrilar cualquier proyecto de ley que afirme el derecho de la mujer de contar con la fertilización in vitro. Sobre esto apelo al sentido común y lo llamo a la prudencia profesional, pues usted no arroja más que medias verdades o escasísimos datos que no prueban más que dudas en torno a la fecundación in vitro. Finalmente, un dato que es obvio, usted no ve que ni los mismos precursores de la FIV saben qué es lo que quieren, y le hago el llamado de atención a los diputados actuales también. Yo pienso y creo firmemente que los diputados que están impulsando la fecundación in vitro ni siquiera tienen claridad de qué es lo que quieren. Prueba de ello es que hay 4 proyectos distintos de la FIV con muchas lagunas, pocas respuestas y con una gran relativización del valor de la vida. Hay un proyecto en mociones 137 y hay 3 proyectos más en una subcomisión de la Comisión de Sociales. En el plenario, aquí, en el año 2011, uno de los proyectos de fecundación in vitro tuvo una votación de 26 en contra y 25 a favor. Eso demuestra que yo no soy, o por lo menos que Restauración Nacional no ha sido el único partido que ha estado en contra de esta técnica, y ahí donde yo quiero llamar la atención. Hay muchas lagunas y yo creo que no hay claridad entre los mismos que están tratando de impulsar este proyecto en la Asamblea Legislativa bajo el argumento de que hay que cumplir con una sentencia de la Corte. Sin embargo, artículo por artículo, el texto de fecundación in vitro deja más preguntas que respuestas a la infertilidad, y eso es aprovechado por algunos actores políticos, sociales y mediáticos para informar parcialmente a los costarricenses que al no estar acá adentro en el Congreso, no les queda más remedio que creer en lo que se informa. En el artículo 1, 2 y 3 se habla de la FIV como parte del tratamiento de infertilidad. ¿Cuál tratamiento integral si Costa Rica no tiene aún una política pública integral de atención a la infertilidad?
En el artículo 10 se habla que el consentimiento informado puede revocarse en cualquier momento antes de la transferencia del embrión. Si eso sucediera, ¿qué pasaría con los embriones? ¿Acaso no es vida? En el artículo 11 se habla de que si el marido o compañero muere, la mujer puede decir si continúa con FIV. ¿Estamos pensando en el derecho a la vida o en el anhelo de ser padres? No desvirtuemos cuál es el objetivo final, que es dar vida. En el artículo 12 se habla de fecundar 6 óvulos, pero solo se transfieren 2 óvulos por cada ciclo reproductivo. ¿Qué pasa con los demás óvulos? ¿Acaso planean congelarlos? ¿Por cuánto tiempo y con base en qué reglas? ¿O quizá lo que está detrás es darlos en adopción, abortarlos o comercializarlos? Costa Rica siempre ha sido garante de la dignificación humana y aquí se está ignorando completamente. En el artículo 14 se prohíbe la destrucción de embriones viables y en el artículo 22 se sanciona a quien deseche embriones viables. Entonces, ¿quién tiene en sus manos el definir la viabilidad del embrión? El médico y la pareja. ¿Con base en qué criterios? En el artículo 15 se habla de crear el Registro Nacional de Donantes internacionalmente. Se habla de riesgos en este sentido a causa de la imposibilidad de dar seguimiento a los expedientes clínicos del donante, generando inseguridad jurídica en la persona gestada por esta técnica. Señoras y señores, podría sin problema seguir analizando artículo por artículo y poner en entredicho el valor real de la vida para la FIV. De igual manera, para los que quieren cifras científicas, con gusto les puedo facilitar las siguientes que no dejan lugar a duda de que la FIV no es ni mucho menos la opción ideal para atender la infertilidad. En la revista Acta Médica Costarricense, el mismo doctor Gerardo Escalante, activista FIV y uno de los principales precursores de la técnica, pone las estadísticas de su experiencia realizando FIV en Costa Rica antes del 2000. Solo 9 de 50 parejas lograron embarazo, esto es un 18%. De estos solo 3 llegaron a término, esto es un 6%. Además, las estadísticas de embriones muertos son peores. De 119 embriones, 116 muertos, 92.5% de mortalidad. Según la revista científica Ciencia Médica, en el año 2003, la eficiencia de la FIV en Suecia era de un 2%, 1 de cada 50 casos. Menos de ese 2% se logra en Australia y la eficiencia baja al 1.25%, 1 de cada 80 casos en Estados Unidos. La Sociedad Española de Fertilidad dijo en el año 2012 que la probabilidad media de embarazo por ciclo se sitúa entre el aproximadamente 25% de los institutos más desarrollados y agresivos del mundo. La unidad de reproducción del Hospital Universitario de Asturias, España, reportó que entre enero y marzo del 2014, de 41 casos donde se aplicó la FIV, se obtuvo el 27% de resultados positivos, es decir, solo se alcanzaron 2 embarazos. Por su parte, en el 2012, la Academia Americana de Pediatría enfatizó que la FIV puede ocasionar un número importante de malformaciones congénitas en los bebés nacidos mediante este procedimiento, información que comprueba el New England Journal of Medicine, el mismo medio que está consignando el periódico La República, que tasa el porcentaje de afectación en un 40% más que en los embarazos naturales y que en Canadá son más claros al ventilar en ese mismo año un incremento de 10 veces más en el riesgo. Compañeros, les estoy hablando de ciencia. Incluso ahí van más allá y achacan el aumento de las enfermedades de los bebés FIV cuando media la donación de esperma por parte de un donante anónimo, algo que impide encontrar curas o patrones familiares de riesgo. Por su parte, investigadores del Robinson Institute de Australia destacan que la FIV tradicional y sus variaciones no son un procedimiento totalmente seguro. Incluso el responsable de la unidad de reproducción asistida de la Clínica Quirón de Madrid consignó recientemente que el problema está en la infertilidad en sí misma y que las técnicas como la FIV consiguen solucionar problemas de fertilidad, pero no los de base que están detrás de esa condición. Creo, señoras y señores, que entre más abarcamos en el tema, menos seguridad da el votar a favor de un proyecto FIV. Yo quisiera que no se tome tan a la ligera. El término diputados cristianos se ha usado muchas veces para denigrar y no veo que pase lo mismo con diputados ambientalistas, ecologistas que defienden a los agricultores y que defienden a otros sectores, pero cuando se habla de diputados cristianos se habla como para quitarle peso al argumento que presenta un diputado cristiano. Les soy bien sincero, no me avergüenzo de ser cristiano, ni me avergonzaré nunca. Pero aquí yo no les estoy hablando de religión, yo les estoy hablando con datos científicos que deberían ser tomados en cuenta. No debería tomarse con indiferencia los datos que nosotros estamos dando respecto a este tema. Estamos abiertos a dialogar, lo he dicho desde el principio.
Interesante porque este periodista dice 56 diputados estarían dispuestos a negociar, pero uno solamente, refiriéndose a este servidor de ustedes, solo uno podría entrabar el avance de este proyecto. Pero yo le pregunto entonces a algunos compañeros diputados y algunos de ellos me responden, no, cuando a mí me preguntaron yo dije estaría de acuerdo con fecundación in vitro si este no atenta contra la vida humana. Pero resulta que eso fue lo mismo que yo le contesté al periodista de la República. Yo dije, claro que sí aprobaríamos siempre y cuando nos demuestren que no atentan contra la vida humana, pero él pone aquí que yo soy el único. Aquí sinceramente yo no tengo nada de qué preocuparme, porque lo que estoy haciendo es defendiendo la vida. Que se preocupen los que no fueron mencionados ahí en la nota del periódico, que sí defienden la vida y que no fueron mencionados ahí, porque hay gente que estaría pensando que no les importa la defensa de la vida particularmente. Yo quiero llamar a la reflexión a todos y cada uno de nosotros, porque ahí me incluyo. Le repito, no vine a dar argumentos religiosos ni mucho menos, sino datos científicos que no sé por qué no fueron consignados en el periódico La República. Y quiero concluir, señor presidente y compañeros diputados, con mucho respeto, con parte de lo que se consignó en la resolución de la Sala Constitucional en el año 2000, cuando se prohibió la práctica de la FIV en Costa Rica. Dice, la aplicación de la técnica de fecundación in vitro y transferencia embrionaria en la forma en que se desarrolla en la actualidad atenta contra la vida humana. Este tribunal, oiga qué importante esto, este tribunal sabe que los avances de la ciencia y la biotecnología son tan vertiginosos que la técnica podría llegar a ser mejorada de tal manera que los reparos señalados aquí desaparezcan. Pregunto, ¿han desaparecido esos reparos? Ahora, hoy por hoy, ustedes nos pueden asegurar, los que están impulsando fecundación in vitro, que la técnica no va a atentar per se contra la vida humana. No tomemos esto a la ligera, ni el tema que hemos dicho de defensa de la vida, ni tampoco el tema que hemos hablado de que esto podría representar un jugoso negocio para algunas personas, para unos pocos en este país. Repito, no vean con indiferencia lo que hemos dicho solo porque somos diputados cristianos. No hemos venido a esta asamblea a hablar de religión y lo hemos demostrado, por ejemplo, con nuestras intervenciones en temas como la SUTEL, en temas como los salarios de los educadores y en muchos otros temas más. Venimos aquí a trabajar en serio y esto lo tomamos muy en serio. Claro que sí, nos solidarizamos con las parejas y queremos darle soluciones a estas parejas, pero no pagando el alto precio de matar vidas humanas. Sirva, ojalá, para la reflexión de los que nos han puesto atención y de los que están en este plenario. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, don Fabricio Alvarado. Continúa en uso de la palabra la diputada Lorely Trejos por 5 minutos. Buenas tardes, señor presidente, compañeros y compañeras diputados y diputadas. Tan solo hace 15 días expresé en este plenario legislativo mi preocupación